Hemos estado enseñando sobre los 7 espíritus de Dios. Hemos enseñado sobre el Espíritu sobre nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, hermano, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo venga sobre ti para que veas las cosas que Dios puede hacer en tu vida. O sea, vas a ver milagros de parte de Dios, sanidad de parte de Dios. O sea, vas a verlo. Pero no quiero entrar mucho en ello porque ya lo expliqué. Número 2, hemos hablado sobre el espíritu de sabiduría. Y ya lo expliqué en el segundo y tercer servicio, bueno, durante las últimas 2 semanas. Y hoy día quiero enseñarles a ustedes el espíritu de inteligencia, ¿ok? Pero, antes de enseñarlo, ustedes saben, hermanos, que la inteligencia para el mundo se mide a nivel de IQ, ¿verdad? Entonces van viendo cómo esta persona logra hacer cosas que otros no lo logran hacer y cómo estos han sido un beneficio para la humanidad. Por ejemplo, Alex, a ver, vamos a ver la primera imagen. ¿Cuántos de ustedes conocen, han escuchado en el colegio, universidad, a Alexander Fleming? ¿Sí o no? Hermano, estaba leyendo durante estos días su biografía y me encantó mucho el nivel de inteligencia con el cual te hablo, el mundo lo habla, cómo esta persona ayudó a muchas personas con el tema de la salud, porque, ¿se acuerdan? Él es el que descubrió ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La penicilina. ¿Pero para qué servía la penicilina? Porque lo decimos hoy, ¿no? Hermanos, antiguamente, cuando venía un ataque bacterial a nuestro cuerpo por un rasguño, una herida, no había nada que pudiera curarlo. Hablo a nivel bacterial. Entonces la gente se moría. El primer antibiótico que este hombre logra descubrir fue justamente para eso, para que no nos muramos de una infección bacteriana. Y ahí es donde sale lo que es la penicilina. Y leyendo un poco su biografía, el mismo Alexander, y bueno, le decían que todo fue inclusive como que de suerte, ¿no? Pero ayudó a muchísima gente. Por eso se le considera un hombre realmente inteligente en el mundo. Otra persona, hermanos, que a mí me llamó mucho la atención, sabía sobre eso, pero no sabía el nombre, era el de este investigador Jonas Salk. ¿Lo han escuchado alguna vez? Pero no es la primera vez que lo he escuchado. ¿Hay escuchado de Jonas Salk? Nadie, hermanos, pero está increíble su historia. Me ha encantado y no voy a olvidar jamás lo que le ha hecho. Él creó desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis. El polio, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esto, hermanos? Hubo un tiempo en donde los niños estaban muriendo demasiado rápido, paralizados, ¿ya? Y nadie sabía por qué. Entonces este hombre decidió desarrollar y estudiar qué es lo que causaba. Y es ahí donde él desarrolla esta vacuna. Pero, ¿de qué trataba la poliomielitis? Hermanos, lo que hacía este virus era atacar a las células nerviosas de la médula espinal. Lo que hacía era netamente provocar parálisis en todo el individuo, en este caso los pequeños, ¿no? Y meses o semanas más tarde terminaban muriendo. Entonces este investigador, cuando desarrolló la vacuna, fue tan bueno e interesante esa historia, hermanos, porque normalmente cuando desarrollan las vacunas, lo siguiente que sigue es la patente, ¿sí o no? ¿Para qué sirve la patente? Para tú cobrar, pues, ¿no? Pero, hermanos, este fue uno de los investigadores que no quiso hacer patente. O sea, él dejó que cualquier investigador, cualquier doctor desarrollara esta vacuna para salvar a más personas. Y bueno, muchos dicen, perdió mucho dinero, pero él mismo dice en su biografía, no me interesó el dinero, lo que me interesa es mi vocación de salvar vidas. Y por eso se le considera un hombre realmente inteligente en la historia de la humanidad. Pero, hermanos, la Biblia habla de una inteligencia mucho mayor que esta inteligencia que normalmente conocemos, estos IQs que normalmente el mundo comienza a calificar, y es la inteligencia espiritual. Si vamos a Isaías 11:1-5, dice lo siguiente, y quiero volver a la cita con la que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retollará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor. Ya sobre él, ¿no te acuerdas que eso hemos hablado? Número 2 dice el espíritu de sabiduría. Y número 3, ahora estamos hablando del espíritu de inteligencia. Pero, ¿qué es el espíritu de inteligencia, hermanos? ¿Y por qué es tan distinto a la inteligencia que el mundo habla? Pues te lo voy a explicar de esta forma. ¿Ok? Primero, hermanos,
el espíritu de inteligencia no se refiere a la capacidad intelectual humana, sino a una cualidad o a un don sobrenatural impartido por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Segundo, se refiere a una capacidad de discernir, comprender la verdad de Dios y la realidad, no solo superficialmente, sino a un nivel mucho más profundo. En otras palabras, hermanos, la inteligencia espiritual nos ayuda a conocer los propósitos y los caminos de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos. No toda la inteligencia espiritual está relacionada a Dios, a su voluntad perfecta que tiene para su vida. Y ahorita te voy a contar un poco más para que me entiendas. Pero ¿cuándo nace esta inteligencia o cuándo viene a nosotros esta inteligencia espiritual? Escúchame, hermano, no te distraigas porque esto se pone bueno. ¿Okay? Primeramente, el día que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, hay un antes y un después. Antes había una necedad en nuestra vida. Antes, en mi caso, me costaba mucho conocer y entender a Dios, la voluntad de Dios. Lógicamente, era prácticamente vago, hermanos. Pero tanto así que yo no podía perdonar a mis padres. Yo llevaba mucho rencor cuando era niño hacia ellos. Ya le he contado muchas veces mi testimonio acá, ¿no? Pero el día que viene Jesús a mi corazón, ¿ya? Y nazco de nuevo, algo cambió dentro de mí. Vino una inteligencia que me decía: perdona a tus padres. Entonces, ¿qué es lo que me llevaba a hacer? La voluntad de Dios para beneficio de mi vida. Entonces yo recibo a Jesús y tengo la convicción de ir a pedirle perdón a mi padre y arreglar esta situación que por años habíamos tenido. Lo mismo hice con mi mamá. Pero ¿cuándo llegó esto? Cuando nacemos de nuevo. Cuando tú has nacido de nuevo, hay cosas que Dios te ha dicho que tú jamás lo harías en tus fuerzas, pero Dios te ha dicho que lo hagas. Entonces tú comienzas a actuar y ves los beneficios de parte de Dios. Por ejemplo, el tema del pecado. Hay gente que antes tomaba y de repente vino la inteligencia espiritual y vino a él esta sabiduría también. Dijo: no tomes porque si no te vas a morir. O sea, ¿por qué antes no podía hacer eso, dejar eso? Porque el pecado lo impedía. Pero cuando tú naciste de nuevo, conociste a Jesús, entonces pudiste entender la voluntad perfecta de Dios. Y dijiste: bueno, si yo sigo tomando, voy a arruinar mi familia, voy a arruinar mi vida, voy a morir muy joven. Entonces no debo de seguir haciendo esto. Y gente se han dado cuenta que antes tomaba, cuando conoció a Jesús, ya no toma. Gente que estaba atada a un vicio, cuando conoce a Jesús, sale de ese vicio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Es porque vino una inteligencia gracias al Espíritu Santo y te hizo entender que eso podía destruir nuestra vida. ¿Te has dado cuenta cómo comienza a venir? Entonces, una de las formas por las que viene es cuando nosotros ya recibimos a Jesús. Hay gente, hermanos, que durante toda su vida, porque eso nos pasa a nosotros, va a entender esta inteligencia espiritual. Por ejemplo, la importancia de orar. Hay gente que hoy en día no tiene quizás la inteligencia y no ora, pero hay gente que ha entendido tan fuerte este tema de la oración que no puede estar ningún día sin orar, sin buscar la presencia de Dios. ¿Por qué unos lo hacen y por qué otros no? Por el nivel de inteligencia espiritual. Hay gente, hermanos, que le es fácil perdonar. Hay otros que están por años llevando y cargando tanto peso. ¿Por qué lo pueden hacer? Por la inteligencia espiritual. Hay gente que sabe el poder de dar a otros, de ayudar a otra gente. ¿Por qué unos lo hacen y otros no? Pues ya otra vez lo digo, por la inteligencia espiritual. Hay gente que entiende un poquito más sobre fe, hermanos. Hay gente que no llama a los pastores y dice: pastores, voy a imponer manos sobre acompáñame a imponer manos sobre un enfermo. No, ellos dicen: yo sé lo que Dios me ha dado, sé la autoridad que el Señor me ha dado, entonces yo pongo las manos sobre los enfermos y la palabra dice que ellos sanarán. Entonces, ¿por qué logran entender eso? Por la inteligencia espiritual. Y así te podría dar muchos y muchos ejemplos, hermano. Ahora, ¿tú en qué nivel estás? ¿Qué cosas has dejado? ¿Qué cosas has comenzado a aplicar en tu vida de parte de Dios? ¿Y por qué estás atado en otras? Es porque tienes que orar a Dios que te dé inteligencia espiritual sobre esa área. Hermanos, porque se puede pedir a Dios y decirle: Señor, esta área estoy flaqueando, ¿no?
¿Qué área? Por ejemplo, los hombres están ahí constantemente siendo los don Juanes. Pastor, es que no puedo dejar de coquetear, a veces se me sale, yo sé que estoy casado, ya estás ahí escribiéndote con una, escribiéndote con otra, no llegan a nada, pero estás abriendo pequeñas puertas. ¿Por qué, hermano? Si tú sigues haciendo eso, vas a caer y vas a destruir sin que te des cuenta, ¿ya? En un instante, todo lo que por años has construido en tu matrimonio. Entonces, no seamos necios. Hoy día la infidelidad se ve tan normalizada, hermanos. Y no debería ser así. ¿Saben por qué se normaliza? Porque hay necedad en la vida. Piensan que es tan fácil sí, es muy fácil quizá acostarse con otra persona, pero no te has dado cuenta todas las consecuencias que vas a arrastrar a causa de ellos. Tus hijos van a estar, miren, imagínate, el hombre saca los pies de plata, te quedas con la otra. Entonces, hijos por un lado, una mujer, hijos por el otro. ¿Cómo vas a hacer para Navidad? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué van a decir tus hijos de ti? Te llamarán por tu nombre, ¿verdad? No te van a decir papá. Llevarán tanta cólera, tanto rencor, porque nunca los acompañaste en sus días de presentación. El día del padre, ¿a qué colegio vas a ir? ¿A qué hijo vas a ir a ver? ¿Se han dado cuenta, hermanos? Todo lo que una mala decisión puede llevar a que obtengas estas consecuencias para tu vida, y no solo para ti, sino para tus hijos. ¿Y cómo vas a vivir tu vejez? ¿Tú crees que tus hijos te van a ver, te van a amar, o vas a esperar hasta la última? Porque se dan cuenta que pasa esto, hermanos, de que los padres que han tenido hijos por acá, por allá, quieren arreglar las cuentas estando en sus últimos días recién, y no se mueren hasta que hayan arreglado las cosas. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Por qué? O sea, ¿vale la pena vivir de esa forma? Por eso, hermano, yo te estoy contando, para que no tomes malas decisiones, busca inteligencia espiritual de parte de Dios. Esto es algo que Dios nos ha dado también a nosotros, pero como quizás no mucho hemos predicado sobre eso, no lo sabías, pero tú puedes decirle: Señor, dame inteligencia para esto que voy a hacer. Ayúdame a ver las cosas del futuro que podrían dañar mi vida y la vida de mis hijos. Ahora, ¿dónde vemos esto de la inteligencia espiritual? Vamos a una historia que es la de José, hermanos. José, escúchame bien, hermano. Un niño que nació con sus hermanos, quizá el más engreído de papá, como lo vemos en las escrituras, le regaló una túnica de colores, pero él tenía unos sueños de parte de Dios. Y quizás sin entender muy bien de qué trataba esos sueños, él decide contarlos. Y eso causó mucha envidia en sus hermanos. ¿Y qué pasó con este jovencito? Pues termina siendo vendido. ¿Se acuerdan? Con los esclavos. Y pasa toda la historia que tú conoces. Pero ¿sabes lo que me gusta mucho de esta historia? Es que en el caso de José, hermanos, lo que me mostraba la palabra de Dios es que él aprendió de todo el dolor que estaba viviendo y sabía que todo lo que estaba pasando tenía un propósito mayor. O sea, él no lo estaba viendo como un sufrimiento, aunque sí estaba sufriendo, sino él decía que Dios lo estaba acompañando. Y si tú lees, hermano, la historia de José, él aún estando en la cárcel por algo que no cometió, porque fue llevado injustamente ahí, él dice que Dios estaba, o la Biblia cuenta que Dios estaba aún en la cárcel con José. O sea, José miraba todo lo que estaba pasando como parte de un propósito de Dios. ¿Tú lo que estás viviendo lo ves como parte de un propósito de Dios? Hermanos, un día yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿por qué cuando oramos, o cuando yo te oro, no viene tan rápido? O sea, yo la verdad quisiera que que venga, ¿no? Señor, ¿por qué hay esta demora? Y hermanos, y mientras yo estaba orando, el Señor habló a mi corazón, porque el Señor habla. El Señor te dice cosas. Y el Señor me dijo, hermanos, lo siguiente: el propósito de que tú esperes es para formar tu carácter.
Es netamente, por eso no te doy todo tan rápido. Estoy formando paciencia y la paciencia forma carácter. Entonces necesito que entiendas esto. Hermanos, y a veces algo que no nos gusta hacer es esperar en esta vida. Queremos algo rápido. Pero tú te has dado cuenta que cuando Dios promete cosas a los hombres de la Biblia, como quizá, escúchame, le prometí a Dios, pero también Dios te ha prometido cosas a ti. Esto no significa que te lo va a entregar rápido. Esto significa de que Dios va a cumplir su promesa en el tiempo de Dios. Pero tienes que entender que va a llegar. Y mientras tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la Biblia dice que tenemos que esperar y, hermanos, y comenzar a formarnos en eso. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés para liberar a este pueblo, ¿ok? Pero no fue de inmediato, porque Moisés la fregó, mató a una persona y luego se escapó, huyó. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, 40 años. Pero antes de eso, ¿sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice, y Moisés era el hombre más orgulloso del planeta. Y cuando pasan los 40 años, la Biblia dice esto, y Moisés era el hombre más humilde. Entonces, cuando Dios trató su corazón, cuando Dios trató con él, entonces dijo, ahora sí te puedo usar. Cuando Dios llamó a David para que sea el rey, no fue de inmediato, pasó un tiempo, pasó un proceso. Y tú tienes que entender eso, que cuando Dios te ha prometido algo para tu vida, porque recuerda que la inteligencia espiritual es todas las cosas que Dios ha prometido para direccionar tu vida, para que puedas cumplir el propósito de Él aquí en la tierra, no van a ser tan rápido, va a demandar un tiempo. Y yo sé que hay gente que dice, Señor, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no se cumple tan rápido? Ya te lo he dicho, es parte de formar nuestro carácter. En algún momento, hermanos, en algún momento va a venir. Pero la pregunta que te tengo hoy, ¿estás trabajando para recibir las promesas de Dios o no? Porque David estuvo trabajando para eso. Moisés estuvo trabajando para eso. Por ejemplo, hay hombres que quieren salvar su relación. Y Dios ha dicho, ok, yo voy a unirlos nuevamente. Entonces, tú como hombre, ¿qué deberías hacer? Puedes meterte a estudiar el curso de hombre al máximo, meterte a estudiar algo para que forme tu carácter y comenzar a recuperar el corazón de tus hijos y de tu esposa. Entonces, eso es lo que deberías estar haciendo poco a poco. No es que de la noche a la mañana ya vas a estar ahí. Les voy a contar algo, hermanos, que nos pasó en pandemia. Eran más o menos las 10 de la noche. Escúcheme bien. 10 de la noche. Y esto lo puedes apagar, por favor. Por favor. Que está en el del día, pero en la noche es muy fría está mi espalda. Hermano, 10 de la noche recibo una llamada insistentemente. Escúchame bien, hermano. Adivina de dónde me llamaron. De la cárcel. Y no era para extorsionarme, sino lo que me dicen es, ¿usted es el señor Ray? Y dicen mi apellido, ¿no? Y yo le digo, sí, ¿con quién te gustó? Me dijo, antes de que me cuelgues, por favor, déjame contarte algo. Entonces yo me quedé ahí. Y el hombre me comenzó a decir, me comenzó a contar su historia, de que él había llegado a la cárcel porque había estado a punto de matar a su esposa. Él me dijo, tú no me conoces, pero yo he estado buscando ayuda y una persona, que una vez en mi vida, hermanos, he conversado con este hombre. ¿Ya? Me ha pasado tu teléfono y no sé con quién más hablar, pero yo quiero que me ayudes. Entonces, él empieza así, no sé en qué momento me dejé llevar por tanta ira, por tanta cólera, y en qué momento nuestra relación, de haber sido una de las más bonitas, terminó días atrás en casi matar a mi esposa. Le estuve rocando con todas mis fuerzas para terminar con su vida. A razón de ella, reacciono, sale gritando, viene su familia, llama a la policía, me capturan por intento de asesinato y me dijeron, tienes para llamar a alguien. Y en vez de llamar, hermanos, a su papá, a su mamá o un abogado, me llama a mí, yo ni lo conozco. Y luego me cuenta que ya había estado ahí varios días y que por un tema legal tenía que pasar a un psicólogo. Entonces entra donde la psicóloga que le habían proporcionado del Estado y dice que la psicóloga lo trató como la peor basura.
Y él dijo, yo quiero cambiar. Y la psicóloga le dijo, tú jamás vas a cambiar. Hombres como tú deberían podrirse en la cárcel o morirse. Y hermano, en una llamada estoy al otro lado con un hombre que no conozco, llorando y pidiendo ayuda. Y mientras él sigue llorando y contándome eso, luego me pregunta y me dice, Ray, ¿tú crees que pueda cambiar? Y yo le digo, yo creo que sí. Yo creo que sí. He conocido a muchos hombres que cuando buscaron a Dios, Dios los transformó. Y en esa noche, hermanos, él estando en una cárcel, y yo estando en mi habitación del otro lado, él no vivía acá, él me llamó desde Lima. Él me dijo, dime qué tengo que hacer y yo recupero a mi familia. Oye, hermano, a ver, recupera a esta familia. La chica se había ido a vivir con sus papás. Sus papás le habían amenazado a él con sus hermanos de que no se atreviera a acercarse. Sus hijos habían visto la escena cuando le estaban matando. A ver, humanamente, ¿tú cómo lo ves esto? Bien complicado, ¿no? Hermano, yo te voy a ser sincero, yo lo miré muy complicado. Pero yo siempre digo, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Y hermano, lo he visto a este hombre, porque luego quiso hablar con mi esposa, que es psicóloga. Dijo, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Yo le dije, ¿estás seguro en lo que te vas a meter con nosotros? Porque acá es o recuperas, si no, no te metas. Y como estábamos en pandemia, recuerdo que nos reunimos nosotros siempre grabamos las sesiones con permiso de ellos. Y yo tengo la primera sesión que tuvimos, que solamente entró él y hablamos cómo tenía que hacer. Él aceptó a Jesús antes de hacer en la primera sesión, y dijimos, bueno, vamos a hacer a la forma de Dios. Y él estaba queriendo hacerlo a su forma, ir de frente, que regresen, pero no iba a funcionar así. Tenía que pasar un proceso, un tiempo. Y cuando habla con la chica por teléfono, le dice, te prometo que voy a cambiar. Hermanos, la chica está en su derecho de dudar y decirle, jamás regresaría contigo, casi me muero por tu culpa. Bueno, para resumirlo, hermanos, empezaron el trabajo. Y la chica el video está, la chica está con una cara frustrada, el otro chico también, y empezamos a hablar, empezamos a trabajar un tiempo con ellos. Y hasta que después de casi 4 meses que trabajamos con ellos, el último mes, la chica regresa con él y sus hijos. Y hermanos, algunos podrían decir que es mentira, hermanos, Dios transformó el corazón de la chica. La chica se fue contra sus papás después y le dijo, he decidido. Pero sus papás, no, pero ¿qué pasaría si te mata? Lógicamente que tenían todo el derecho de decir eso, pero la chica decidió arriesgarse y ambos terminaban orando. Sus hijos los mirábamos ahí en la pantalla y Dios restauró ese matrimonio. Y un año después, hermano, muere la hermana de él y me dice, Ray, quiero hablar contigo. Me dice, tú sabes, yo he buscado a Dios, pero mi familia está muy dolida porque mi hermana ha fallecido. Yo sé lo que dice Dios de esto. ¿Puedes hablar a mi familia? Me invitó por Zoom, porque todavía estábamos en pandemia, y estaba toda su familia ahí en velorio, y yo les hablé. Y de ahí, ¿puedo dar unas palabras? Hermano, él parecía el predicador. Comenzó a hablar y dijo todo muy bien. Y me dijo, gracias por haber ayudado a dar calma. Yo sé que con mi hermana vamos a volvernos a encontrar porque tu hermana también había recibido a Jesús y esas cosas. Pero qué bonito es, hermanos, esperar el tiempo. Yo sé que uno quisiera rápido las cosas, pero esperar en el tiempo de Dios, ser guiado bajo la sabiduría, bajo la inteligencia de Dios, haces que puedas obtener la voluntad perfecta. Y te podría contar muchas historias así, hermano. Por ejemplo, la historia de Esther. Pero te voy a leer la cita de José antes de ir. Génesis 50:20. Mira lo que el Espíritu Santo coloca en Génesis acá. Dice, vosotros pensáis mal contra mí. Esto es cuando ya hay el encuentro entre José y toda su familia, ya cuando es grande. Pero mira lo que dices, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, él sabía que todo lo que le había pasado a José era parte del plan de Dios y Dios
lo había cuidado durante todo ese tiempo. Ahora, la historia de Esther, hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído la historia de Esther? Hermanos, es el mismo mundo de la Biblia. Léanlo. Pero como una mujer judía llega al trono de reina, hermanos, ¿ya? Y el objetivo, algunos pensarían, bueno, llegó la reina, ya es el rey, se aseguró su vida, ya tiene dinero para toda su vida, ya hizo, ¿no? Pero escúchame, hermanos, luego viene un decreto para eliminar a toda la familia de la reina, a los judíos. Llega un decreto y ella no podía visitar al rey así por así, no cualquiera podía visitar al rey. Solamente ella podía entrar, aun siendo la reina del rey, si es que se le llamaba. Entonces, estaban a punto de eliminar a su pueblo. Y viene Mardoqueo, que es uno de los parientes de ella, y le dice lo siguiente, Esther 4:14, te voy a leer. O sea, ella era la reina, pero dice, su familiar le dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos vendrá de alguna otra parte, pero tú y la familia de tu padre serán destruidos. A lo mejor, le dice, fuiste tú la que llegó a ser reina precisamente para un momento como este. Escúchame. En otras palabras, le estaba diciendo, si Dios te permitió estar en ese lugar, es para que hagas algo. Entonces, acá viene la inteligencia espiritual. Es entender por qué estoy en este lugar donde estoy. ¿Por qué estás en ese trabajo? ¿Por qué has hecho esta empresa? ¿Por qué? Entonces es aplicar y escuchar lo que Dios quiere decirte para que hagas su voluntad. Entonces la mujer Esther se presenta delante del rey arrodillada. Y había dos cosas: o el rey le desagradaba, o el rey la honraba con su presencia. Entonces el rey Asuero estira la vara, y cuando estira la vara es señal de que aprecio tu entrada. Le dice, mi reina, ¿qué es lo que tú deseas? Y le dice, quiero hacer una comida para ti y Amán. Amán era el malo, hermanos, el que había querido por mucho tiempo eliminar a los judíos. Ok, y van a esta comida. Y mientras todo salió bien, el rey está feliz, le dice, mi reina, dime qué quieres, le dice. Lo que tú quieras te voy a dar, aún la mitad de mi reino te lo daré. Y Esther le dice, una cosa quiero, mi rey, y es que por favor no permitas que mis padres, bueno, ella fue huérfana, hermanos, no, se refiere a sus parientes, ella fue huérfana. Y Dios cómo utiliza a las personas que aparentemente han sido lastimadas de pequeña, ¿no? Pero le dice, yo he sido huérfana, pero no quiero que aniquilen a mis parientes, a los de mi patria, porque ha salido un decreto de una persona. Yo te pido eso, que por favor no los eliminen. Entonces le dicen, el rey se entera ahí, oye, pero ¿quién ha decretado esas cosas? Pues Amán te ha dicho que destruyas a mi familia. Por favor no lo hagas, porque si destruyes a ella, a mi familia, me destruirías a mí. Entonces el rey se enoja, al final muere Amán. Y Dios salva a todas estas personas judías, hermano, porque ya entendió el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, hermano, escúchame, con todo mi corazón te digo, tú sabes para qué Dios te ha puesto en ese lugar. Y no solo hablo de un lugar profesional, sino en tu casa Dios te ha puesto como pastor para que guíes a tus hijos a la palabra de Dios. Mi hijo va a cumplir 8 años y yo oro con él en las noches, pero me he propuesto que a los 8 años lo voy a hacer orar arrodillado, los dos en la cama, y le voy a enseñar una actitud de reverencia delante de Dios. Los dos, y si mi hija quiere entrar también, pero los dos vamos a estar arrodillados.
Mi hijo me dice otra vez: papá, he estado orando a Jesús. A mí me sorprende, ¿no? Le digo: ¿qué has estado orando? Es que papá, he visto unos juguetes que han salido. Yo no los tengo. Entonces me he sentado, he juntado mis manitos y le he dicho: Jesús, ¿podrías darme esos juguetes que he visto en la televisión? Es una caja de 25 dinosaurios de tierra, mar, fuego. Y me comenzó a contar. Hermanos, ya. Pero esa actitud de que él busque a Dios llorando, a mí me causa mucha alegría. Pero tengo que seguir haciendo las cosas correctas. Entonces mi pregunta es, y ahí le pido: Señor, dame inteligencia espiritual para entender cómo debo de guiar a mis hijos y a mi hija a un buen futuro. Y aún en mi trabajo, hermanos. Y quiero contarles algo que pasó. A ustedes no les he contado, pero los voy a contar. Hace exactamente un mes, menos todavía, 3 semanas. ¿Un mes? ¿3 semanas? Sí, 3 semanas. Pues. No, bueno, por ahí ya. La de recursos humanos me llama y me dice: Ray, quiero conversar contigo. Quiero que me hagas un favor. Estoy pensando, pues, ¿qué querrá, no? Ya, voy a regresar a tal hora, estoy visitando, haciendo unas cosas. Ok, nos juntamos. Me lleva a su estudio y me dice: Ray, me he enterado que eres pastor. Y yo le digo: ah, sí. ¿Puedes contarme un poco sobre esto? ¿Para qué? Me dijo. Le comencé a contar de manera rápida cómo conocí a Jesús. Más de pastorado, le comencé a contar cómo conocí a Jesús y lo que Jesús hizo en mi vida. Entonces le dije: bueno, está perfecto entonces para lo que te he llamado. Y me comenzó a contar que un trabajador de la empresa donde yo trabajo, que es la empresa de Claro, estaba muy mal, le habían diagnosticado cáncer. Y cada vez, hermano, que yo postulo un trabajo, yo le digo: Señor, yo sé que no estoy acá solamente para ganar dinero, yo estoy acá para servir. Dime cómo tengo que hacer, con quién tengo que hablar. Te lo pido, ayúdame a hacer testimonio, que es lo que más me cuesta con estos trabajadores que no me hacen caso a veces. Pero ayúdame a tener buen testimonio. Hermano, yo le soy sincero, porque a todos se le puede ir. Y entonces me cuenta y me dice: esta persona tiene cáncer, se va a morir, pero ¿tú crees que podamos hacer una oración por él? Porque queremos que Dios haga un milagro. Ah, ya, le digo, ¿no? Entonces el director general de todo Claro reunió a todos los trabajadores, a todos. Entonces los tenía en bandeja de plata, ¿verdad? Y me dieron las palabras, hablé antes con el director. Y me dijo: ¿tú puedes manejar esto? No te preocupes, le dije, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que vas a decir? Lo que le dije: Espíritu Santo, guíame, ¿qué es lo que tengo que decir? Entonces hablé, oramos y les conté un poco del testimonio de mi hermana. Entonces yo le dije: voy a hablar de todas maneras con este chico que se llama Jorge. Y hablábamos, hermano, con ese chico que tenía cáncer, en una llamada. Él estaba en Lima. Y fue tan bonita esa conversación, hermanos, porque yo tengo muchos errores. Quizá como tú, pero yo también. Pero me gusta cuando el Espíritu Santo me usa. Y yo le he dicho muchas veces: tengo muchos errores, pero ¿sabes por qué el Señor me usa? Porque esta persona que a veces torpe en algunas cosas, le obedece. A pesar de todo, hermanos, no entendiendo cosas, le obedezco. Y ese rato le prediqué de Jesús. Me le hice una pregunta: ¿tú sabes qué es lo peor que morirse de cáncer? Me dije: ¿qué? No saber dónde te vas a ir. Y le prediqué el evangelio. Y de ahí de un teléfono a otro, él estaba repitiendo una oración: perdona mis pecados. Y llorando: perdóname, yo he hecho las cosas mal, pero creo en tu resurrección, creo que viniste a salvarme. Y hermanos, quizá el Señor me guió no solo para hacer un trabajo, pero
para este momento, para que él tuviera una oportunidad más. Y después de una semana que me fui de viaje, luego regresé, me llaman y me dicen, Ray, él está muy mal, me dice. Ok, ¿puede ser otra oración? Y yo le dije, bueno, no hay problema, vamos a orar. Y nos reunieron nuevamente, me llamaron. Y justo cuando me llamaron una hora antes, él ya había partido en la presencia de Dios. Y lo habrán querido mucho, hermanos, porque yo he visto a gente llorar ahí por él. Entonces, cuando me dan la palabra, yo les cuento la conversación que tuve con él. Yo les dije, si me preguntan por qué se fue, yo les voy a decir lo siguiente, ¿no? Algo que he aprendido acerca de esto. Escúchame, hermano, porque eso lo aprendí cuando mi mamá partió de la presencia de Dios. Es que Dios va a responder de acuerdo a la fe de la persona. Porque yo no puedo obligar a Dios que haga una cosa cuando Él no quiere. Y lo que Jorge quería, hermanos, era irse. Yo sé que todos querían un milagro, pero yo no sé qué es estar pasando por cáncer. Pero él ya no resistía más. Dijo, yo me quiero ir. Y bueno, se fue. Tal cuando mi mamá partió de la presencia de Dios, yo le pregunté al Señor, después de 2 días, cansado, Señor, ¿por qué se fue si yo oré por ella? Yo impuse, hermanos, yo les voy a contar algo. Incluso cuando mi mamá se fue a la presencia de Dios, yo oré para resurrección. Delante de todos, comencé a orar, pero mi mamá no se paró. Pero yo hice todo lo que decía en la Biblia. Pero mi pregunta es, ¿por qué se fue? Y es una pregunta que tú puedes tener, ¿por qué se fue mi familiar y demás? Entonces después de 2 días, en una madrugada, a 3 de la mañana, me siento y comienzo a llorar. Y digo, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo incorrecto que hice? ¿Por qué mi mamá no siguió viviendo? Hermanos, se fue una conversación entre Job y Dios, pero conmigo, como diciendo, tú me reclamas, algo así. Pero el Señor me mostró y me contó cosas, hermano, que yo había ignorado. Pero una de las cosas, hermano, ya les contaré en un tiempo todo lo que aprendí esa noche, hermano, porque aprendí mucho acerca de la gente que se va al cielo. Pero una de las cosas que el Señor me dijo, yo le pregunté a tu mamá, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Y tu mamá me dijo, yo me quiero ir contigo. Ahora, prueba de eso es que mi tía nos llama y nos cuenta de que ella tuvo un sueño. Ella estaba orando y después tuvo un sueño en donde le decía a mi mamá, vamos a la iglesia, nena, porque mi mamá le decía nena. Entonces mi mamá le dijo, no, vayan ustedes. Y dice que estábamos nosotros ahí, porque yo he decidido quedarme. Entonces mi tía nos llama y le contamos que todo lo que había pasado, pues, ¿no? De que mi mamá había estado mal, había partido de la presencia de Dios. Bueno, esta es una respuesta de parte de Dios. Y luego un pastor viene de otro lugar y nos lanza una palabra, hermanos, en un auditorio de más de 1000 personas para nosotros. La palabra era la siguiente: lo que pensabas que se había ido, no se fue. O sea, no se perdió para siempre, sino regresó a los brazos del Padre, regresó con papá, está viva. Son cosas, hermano, que el Señor ha ido hablando durante toda nuestra vida. Pero eso es entender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Eso hay que pedirle a Dios. Por eso la inteligencia espiritual es conocer los planes. Y la Biblia nos enseña, vamos a esta última cita, hermanos, para terminar. Colosenses 1:9. Y Pablo, hermano, esta oración nosotros la orábamos en el instituto bíblico todos los días. Y mira lo que Pablo enseñaba, y él decía, oren esto. Hermanos, ¿quieren orar algo? Oren esto. Que Pablo decía que oren. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, ¿qué dice? Inteligencia espiritual. Tú tienes que decir, Señor, dame inteligencia con respecto a esto, con respecto a las deudas, a mis hijos, a mi salud.
Entonces, yo le pedí a Dios, hermano, cuando hemos pasado este tema y hablado con el pastor, yo dije, Señor, yo sé que he sido necio en algunas cosas. Yo le pido por el tema de mi salud, le decía, Señor, dame sabiduría en esa partecita. O sea, yo sí sabía muchas cosas, pero con respecto a la comida, hermanos, a veces se me va. Yo he tenido un antes y un después de la pandemia, los que me han conocido. En pandemia me baraté, me subí a 95. Luego me fui al médico, el médico me dijo, no, estás propenso a esto, tienes que bajar. Y él comenzó a dar, pero otra vez. Y le digo, no, Señor, tienes que ver inteligencia. Tengo que entender, yo no quiero irme tan rápido. Yo quiero vivir muchos años, quiero casar a mi hijo, quiero entregar a mi hija de los 40 años, a mi hermana. Entonces, o sea, quiero vivir y disfrutar con ellos. Mi mamá no conoció a mis hijos. Yo quiero conocer a los hijos de mis hijos, a mis nietos. Pero para eso que necesitamos la sabiduría, hermanos, y la inteligencia que Dios tiene para nosotros. No estamos siendo inteligentes en lo que comemos, en lo que tragamos, hermano. En tu preocupación, ¿qué te preocupas? De todas esas cosas Dios te quiere enseñar. Te quiere mostrar por qué tienes que hacer las cosas. Te voy a contar una cosa más y con eso termino, hermanos. Ahí está, ya apagué el celular, cerré la Biblia. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes, escúchame, hermanos, pastor dijo, vamos a hacer 4 equipos porque vamos a hacer 4 retiros. Vamos a predicar el evangelio. Entonces, a mí me habían entregado un equipo. Y lo clásico que hacemos, ¿qué es? Juntar gente y alquilar una casa de retiro y demás. Hermanos, pero ese día yo me puse a orar y le dije lo siguiente, porque así hay que orar. Señor, ¿cómo quieres tú que hagamos este retiro? Hermanos, y el Señor me dijo, literalmente yo sentí esto, vete a un orfanato. Un orfanato. Ya. Entonces estoy pensando, ¿esa es mi voz? ¿Será la voz de Dios? ¿Dónde un orfanato? Bueno, me fui a averiguar y todos los orfanatos que me había ido, por lo menos que yo conocía, nos cerraron las puertas porque no éramos católicos, no éramos dirigidos por un cura y nos cerraron la puerta. Entonces yo digo, creo que me estoy equivocando, mejor no hago nada. Entonces voy a orar nuevamente. Entonces estoy sentado, hermanos, en mi sillón y escucho esta voz. Escucho esto. Habla con Marisabel. Así, escuché literal, lo escuché. Y dentro de mí, ¿quién me ha hablado? ¿Qué Marisabel, hermano? Yo conocí a una. Entonces fui a buscarla, a esta hermana Marisabel. Y le dije, hermana, ¿usted conoce algún orfanato, una casa hogar para esto, para lo otro? Y me dice, no conozco. Me dice, chaque, entonces me he equivocado, digo, no, ¿qué hago? Pero me dice, conozco a alguien que puede saber. Entonces me da un papelito de 3 direcciones. 2 estaban con dirección completa, la tercera no, solo había una referencia. Escúchame, hermano. Entonces yo le pregunto, señora, ¿cuál tengo que ir? Y, hermano, yo siento en mi corazón que el Señor me mandó a la que era solo con referencia. Y yo digo, ahora, ¿cómo llego ahí? Bueno, fui con 2 personas más y dije, bueno, es lo que yo siento en mi corazón. Estamos perdiendo tiempo porque si no es esto, ya no hay casa de retiro. ¿De dónde sacamos jóvenes? Estamos retrasando las cosas. Hermanos, fuimos y encontramos el lugar. Hermanos, cuando miramos, dijimos, sentimos la presencia de Dios. Ya, perfecto, este es el lugar. Creo que esta es la dirección de parte de Dios. Entonces hay que sacar una reunión. Hablamos, nos chotearon, nos dijeron, venga mañana, o están durmiendo. Regresamos al día siguiente y un bigotoncito, sí, gordito, nos atendió. Me dijo, ¿tú quién eres? Y yo me presento, yo soy líder de la iglesia. Y yo le fui, necesitamos, le dije, hacer un retiro acá, espiritual para todos los jóvenes. Y le comencé a contar unas cosas. Entonces, nos gustaría que nos apruebe esto. Entonces, bueno, les vamos a dar una respuesta, déjenos pensarlo. Entonces, iban a tener una reunión con todas las mamás de los niñitos y nosotros salimos. Y ya estábamos caminando hacia afuera, ya para irnos, ¿ya? Y viene una mamá corriendo, hermanos. Y me dice, joven, espere, ustedes son cristianos, ¿verdad? Yo le dije, sí, somos cristianos. Y escucha, me dijo lo siguiente, yo he estado orando tanto tiempo
para que alguien venga y les hable a estos jóvenes. Y cuando ustedes han dicho eso, yo dije, Dios ha escuchado mi oración. Dios ha escuchado mi oración. Hermanos, yo me sentí feliz porque digo, le hice preguntas a Dios y Dios me dirigió a este lugar a cumplir parte de su voluntad. Y hermanos, fue tan bonito para mí, una experiencia extraordinaria, poder trabajar 3 días con esos jóvenes y mostrarles el plan de Dios. No es un retiro normal, hermanos. Recuerda que son jóvenes, que algo pasó en su vida en los cuales papá y mamá no están, donde vieron algunos morir a su papá y a su mamá. Pero Dios tiene formas de hacer las cosas, y Dios quiere usarte a ti también, no solamente a nosotros. Déjate usar por Dios, deja ver la voluntad de Dios que tiene para tu vida, y empecemos, hermanos, a hacer luz con lo que te he predicado durante estas siguientes semanas. Amén.